Bueno, gracias. Vengo a exponer sobre el proyecto de intervención que fue requerido como trabajo final integrador de la maestría de la Universidad de Avellaneda. El título del trabajo fue hacia la superación de la mora en la inclusión de la perspectiva de género en las propuestas pedagógicas de educación física. El proyecto de intervención se llevó adelante en el segundo semestre del año 2017 y bueno, dirigió el trabajo el magíster Víctor Pavía, a quien agradezco su acompañamiento. El subtítulo del trabajo fue una experiencia de intervención con profesores y profesoras de un colegio secundario de la ciudad de Plotier, en la provincia de Neuquén, en el contexto de la ESI. La exposición la voy a hacer con una pequeña introducción y en parte según las características de cómo se organizó el trabajo final. Bueno, una primera parte sobre el escenario del proyecto de intervención, una segunda parte sobre la puesta en marcha del proyecto de intervención y una tercera parte a modo de conclusiones, reflexiones y proyecciones. Como introducción puedo decir que la Ley Nacional 26.150 establece como un derecho a la educación sexual integral para niños, niñas, jóvenes, adolescentes que asistan a cualquier colegio de cualquier nivel, de cualquier modalidad, sean estos de gestión estatal o privada. Son los lineamientos curriculares de ESI y el programa de ESI los que acercan los contenidos específicos para cada área, entre ellos los de educación física. Se puede decir entonces que la escuela se constituye en un lugar de ampliación y ejercicio de los derechos en relación a la perspectiva de género. Y en ese sentido, la educación y la educación física adquieren un rol fundamental. Sin embargo, en la educación física se viene transitando con cierto letargo en el abordaje de estos contenidos. La educación secundaria en la provincia de Neuquén viene transitando con un proceso de transformación curricular del cual la educación física como asignatura es parte, y hasta que esto no culmine, el diseño curricular vigente de educación física se elaboró en el año 2002-2003 y no aborda ningún aspecto ni de la ESI ni de la perspectiva de género. Se suma a esto clases de educación física, contraturno, en general son fuera del predio escolar, con clases de varones a cargo de un profesor, con clases de mujeres a cargo de una profesora, y en general son centradas prioritariamente centradas en los deportes y en el incremento de las capacidades condicionales, dejando de lado otro tipo de prácticas motrices que puedan ser de interés de los estudiantes, de las estudiantes u otro tipo de agrupamiento. En el colegio donde se llevó adelante el proyecto de intervención, la centralidad del deporte y a las capacidades condicionales aparecía tanto en el PEI como en la planificación del área. Pero a diferencia de otras instituciones, en este colegio sucedía algo diferente y era que las clases de educación física se daban en la misma franja horaria, en el mismo predio escolar, con un grupo de varones a cargo de un profesor y con un grupo de mujeres a cargo de una profesora. Y esta era una posibilidad favorable para llevar adelante las clases de otra manera. Sin embargo, existía mora en la inclusión de la perspectiva de género. Bueno, el proyecto de intervención intentó afrontar aquellas cuestiones que se consideraban obturadoras para su inclusión. El colegio secundario IFES está ubicado en la ciudad de Plotier, forma parte de una institución de gestión privada que tiene desde el nivel inicial a terciario. Este colegio abre sus puertas en el 2013 y en el 2017 contaba con una matrícula de aproximadamente 125 estudiantes, oriundos del barrio y de barrios aledaños. La orientación del colegio es hacia la administración y la gestión de organizaciones, pero la educación física dentro de la estructura curricular tiene una carga horaria de 3 horas semanales, de 1 hora cada clase, que a partir de tercer año una de estas horas se aboca a un proyecto de natación. En los primeros acercamientos con el equipo directivo se mostraron interesados en llevar adelante esta experiencia con el plantel docente y en ese momento se acordó que iba a ser con las propuestas para primer año. También se hicieron reuniones con el tallerista
y con el plantel docente, a quien se les realizó una encuesta, y en la encuesta, durante el diseño del proyecto, acercó datos relevantes, como por ejemplo que conocían la existencia de la ESI, pero no la conocían en profundidad, que consideraban que todas las actividades y contenidos son los mismos para mujeres, para varones, y también aparecieron algunas creencias en torno a por qué mantener las clases separadas por sexo, que tenían que ver con las diferencias anatómicas fisiológicas, las diferencias de maduración física y algunas de orden y organización de la clase. Para el marco teórico se usaron las ideas de Judith Butler. Entre sus ideas principales escribe que el género no es más que una construcción social, que las identidades de género son variables, y escribe sobre la capacidad performativa del lenguaje. También se usaron las ideas de Bourdieu. Entre sus ideas principales, él escribe que el orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominancia masculina en la que se apoya. También se recurrieron a los estudios de Graciela Morgade. Sobre el enfoque de género, ella escribe que este enfatiza que hay diversas formas de vivir el cuerpo y de construir relaciones afectivas, tiene como núcleo centrales los derechos, la crítica a la desigualdad y aquellas relaciones de poder que puedan generar opresión. También se recurrió a los estudios de Pablo Scharagrosky. Él escribe que en la actualidad hay mecanismos y reglas ocultos que van construyendo los cuerpos en forma genérica, y existen en las clases de educación física regularidades con marcado tono sexista y estereotipante que se dan en el lenguaje y el código de género, en aquellas actitudes, comportamientos y gestos corporales, y en las representaciones que puedan tener los docentes de sus estudiantes y de sus estudiantes y estudiantas. Bueno, y también se recurrió a Grimson y Tenti Fanfani. Ellos han estudiado sobre la educación argentina y los mitos, y nos invitan a revisar estos mitos, a ponerlos como objeto de reflexión, ya que al hacerlo muchos de estos se desarman o son falsas verdades. El problema que se planteó es que existía mora en la inclusión de la perspectiva de género en las propuestas pedagógicas de las profesoras y profesores de educación física de primer año del colegio. Dentro de los aspectos que conforman el problema se puede decir la poca familiarización del plantel docente con el marco legal, la poca familiarización del plantel docente con los lineamientos de ESI de educación física, construcciones personales sustentadas en mitos, en prejuicios y trabajo primordialmente de contenidos asociados socialmente a la masculinidad hegemónica. El objetivo general fue incluir en las propuestas pedagógicas de las profesoras y los profesores de educación física de primer año del colegio la perspectiva de género enmarcado en la ESI. Hubieron objetivos específicos que no los voy a leer, pero en general tendieron primero al reconocimiento del marco legal y los lineamientos de ESI. Una segunda línea que era identificar los mitos y los prejuicios que portan y poder identificar también cómo circulan en las clases de educación física, y por otro lado intentar y acercarse al diseño de propuestas que incorporen la perspectiva de género. Bueno, dentro de los aspectos relevantes o los argumentos que le dan relevancia al proyecto, se puede decir que la escuela ha sido una de las instituciones donde se han reproducido discursos y prácticas en torno a cómo se es sujeto de mujer, sujeto varón, modos determinados de comportamiento, o lo que se puede o no se puede hacer. Esas naturalizaciones se han ido dando en valores y mandatos sociales en relación al género. Y en esas naturalizaciones, mujeres u otras identidades que han sido invisibilizadas han sido blanco de subordinación y desigualdad ante los varones o ante el grupo de ellos. Los avances en la Argentina han sido muchos, pero no alcanzan. Se necesita de programas educativos y de políticas públicas educativas que respalden los proyectos institucionales, de tal modo de desmontar modos de hacer naturalizados. En el primer semestre del año 2017, mientras se estaba elaborando el proyecto de intervención, los índices estadísticos en cuanto a denuncias de violencia de género y femicidios en la Argentina habían aumentado, por lo que es necesario desde la escuela generar
digamos, acciones que permitan realizar aportes desde la educación y desde la educación física para erradicar la violencia de género. Bueno, las acciones que se pensaron para el segundo semestre fueron talleres cuyos destinatarios, si bien estaban estaban focalizadas las propuestas de primer año, los talleres estuvieron invitados todo el plantel docente de educación física. Un primer taller donde se pretendía que el plantel docente pudiera conocer con mayor profundidad el marco legal, el marco normativo, como también revisar estos supuestos y estas creencias que habían salido y surgido en el diseño del proyecto y poder identificar cómo circulan en las clases de educación física. Se pensó un segundo taller que, retomando lo que trabajaba en el primero, se pudiera pensar y elaborar propuestas de enseñanza que incorporen la perspectiva de género. Esta acción se modificó siendo el trabajo solamente con el profesor y la profesora de primer año. También se pensó en la planificación y la ejecución de una jornada de prácticas lúdicas recreativas como otra acción para los estudiantes de primer año y las estudiantes. Esta acción se modificó y se pudo concretar en un torneo mixto en la Semana del Estudiante. Y por otro lado se pensó en clases o modificar los agrupamientos de las clases de primer año para que sean con todo el grupo junto y acompañados también de propuestas que puedan abordar la temática. Bueno, el enfoque metodológico tuvo características cualitativas cuantitativas. La elección de ambos enfoques tuvo como único objetivo lograr mejor visualización del objeto de estudio. Se eligió el enfoque cualitativo porque se pretendía comprender lo sucedido a partir de la implementación del proyecto de intervención. Tuvo carácter procesual y se intentó comprender los acontecimientos situados en ese contexto social e histórico. Este proceso descriptivo de análisis y de comprensión de esta realidad particular se puede ubicar como un estudio de casos. También se utilizaron el enfoque cuantitativo para obtener datos y poder triangular. Y otra técnica que se utilizó es el análisis del discurso, en el que se intentó interpretar palabras o frases expresadas por los docentes que daban cuenta de su visualización y su posicionamiento del tema. Bueno, la recolección de datos se realizó por observación directa del torneo mixto y de las clases con todo el grupo junto, encuesta con cuestionario semiestructurado al terminar el taller al plantel docente que asistió. Se le hizo una encuesta a los estudiantes y a las estudiantes del primer año. Si bien no eran objeto de la intervención, se utilizó para completar la evaluación. Se hizo entrevista personal a la profesora y el profesor del primer año y se utilizaron fuentes secundarias para completar la evaluación. Bueno, la puesta en marcha del proyecto inicia con el taller. El taller se pudo concretar en el mes de agosto. Es el inicio al recorrido del cambio situacional. Asistió la totalidad del plantel docente, el tallerista, que guió todo el encuentro y coordinó el encuentro, y el vicedirector. Y al finalizar se realizó una encuesta. También se pudo concretar el torneo mixto de básquet, que se caracterizó por un agrupamiento diferente al que venía realizándose, y se pudo concretar la modificación de los agrupamientos para las clases de educación física de primer año, realizándose con todo el estudiantado y también acompañados de algunas propuestas que se intentaron acercarse a la inclusión de la perspectiva de género. Bueno, a modo de conclusiones, reflexiones y proyecciones. Bueno, el proyecto de intervención tuvo dos grandes pretensiones. Por un lado, dar cuenta de los contenidos y conocimientos aprendidos durante la cursada de la maestría, pero también saldar la mora existente en la inclusión de la perspectiva de género en las propuestas pedagógicas de la profesora y el profesor de primer año. Para la implementación del proyecto se hizo todo un recorrido con diferentes acercamientos, reuniones con el equipo directivo,
con el plantel docente y con el tallerista, que permitieron diseñar el proyecto, como también evaluar la viabilidad del proyecto en ese colegio en particular y lograr la voluntad política de los protagonistas que llevarían adelante el proyecto, ya que la temática actualmente es un tema de controversias y debates, y poder o intentar desnaturalizar asimetrías o desigualdades para construir relaciones de género más justas, más democráticas y más igualitarias es posicionarse en un lugar político. También la implementación del proyecto permitió o favoreció que el plantel docente iniciara procesos de revisión para tensionar esos supuestos, esas creencias que portaban, y reconocer cómo circulan y se reproducen en las clases de educación física sin muchos cuestionamientos, y de este modo poder modificarlos. Si bien no se... la primera acción que se realizó fue el taller. El taller se revalorizó como un lugar de encuentro, para informarse y sentirse acompañados o estar acompañados en la búsqueda de estrategias para abordar la temática. De este modo, el taller permitió instalar la temática, casi ausente porque no había tratamiento de la misma en el área, pero muy presente porque somos todos seres sexuados. Al finalizar el taller, la encuesta permitió obtener datos y acercarse a algunas conclusiones, entre ellas sobre la clase mixta. La totalidad del plantel docente revalorizó este tipo de agrupamientos por sobre el mixto, y esto podría indicar, y a modo de reflexión, la construcción de una mirada más crítica en relación a esa afirmación que había salido al principio sobre mantener las clases separadas por las diferencias anatómicas fisiológicas. Aunque dos docentes del ciclo superior sostuvieron y expresaron que la clase mixta no favorece la competencia deportiva, y al centrar la mirada en esto, bueno, esa mirada esencialista y no se pudo derribar, por lo que es necesario trabajar o seguir trabajando sobre esos aspectos binarios y dicotómicos. Y en este sentido recurro a una pregunta que hace Pablo Charagrowski, que dice si no habrá que pensar en jugar de otra manera o acaso a cambiar el juego. Por otro lado, en cuanto a los juegos mixtos, la totalidad del plantel docente revalorizó los aspectos positivos que estos generan, como la comunicación, la cooperación, la diversión. Bueno, estas consideraciones sirvieron de retroalimentación para poder pensar otras propuestas alternativas, otras prácticas alternativas al deporte que se venía realizando. Y en este sentido también, y a modo de reflexión, hay que seguir pensando en poder incorporar otro tipo de prácticas ludomotrices, expresivas, introyectivas, u otras, y pensarlas cómo se aborden desde la perspectiva de género. Si bien no se pudo realizar un segundo taller porque las dinámicas y tiempos institucionales no lo permitieron, se siguió trabajando con la profesora y el profesor de primer año. Bueno, y ellos pudieron en forma conjunta llevar adelante algunas propuestas. Entre ellos fue el diseño y la ejecución de ese encuentro de prácticas lúdicas recreativas deportivas que se concretó en un torneo mixto de básquet. Este torneo mixto de básquet, como mencioné, se caracterizó por un agrupamiento que no había primado en este tipo de torneos, se focalizó en la participación, y si bien se eligió una práctica deportiva, y en este sentido el deporte ha colaborado con ciertas asimetrías en la clase de educación física, tradicionalmente, su recontextualización al ámbito escolar, la adopción de un reglamento básico y flexible, como también la intervención docente oportuna, favorecieron para que no estuviera ni presente la asimetría ni la exclusión. Y por otro lado, pudieron coordinar clases como pareja pedagógica a todo el grupo de primer año junto, e incluir otro tipo de prácticas. Si bien en un principio se siguió con las propuestas centradas en las prácticas deportivas, estas se caracterizaron, o ellos manifestaron, que eran deporte de conjunto, cooperativo, con reglas flexibles y mixto. Y por otro lado pudieron hacer otro tipo de propuestas, como una clase de juegos,
donde propusieron juegos estratégicos, que la dinámica permitía también la participación de todo el estudiantado. Bueno, con respecto al análisis de las clases con todo el grupo junto y del torneo mixto, se puede llegar a algunas conclusiones. En cuanto a la representación de la docente con respecto a sus estudiantes, si bien ella las caracteriza como activas, aparece subyacente en la entrevista que son los varones los que se sienten confiados para que las chicas entren al juego, por lo que es necesario seguir trabajando en estos aspectos. En cuanto al lenguaje y código de género, la profesora y el profesor hicieron un esfuerzo por incorporar un lenguaje no sexista, y en este sentido el lenguaje inclusivo como modo de visibilizar aquello que existe pero que no es nombrado, implica la toma de conciencia de aquellas palabras que se usan o no se usan y también los tiempos particulares de cada docente para ello, por lo que también se propuso para seguir trabajando en futuros talleres. Con respecto a las actividades y prácticas para todo el grupo, la docente y el docente manifestaron que todo lo que se propone es pensado para todo el grupo, o para varones y para mujeres. Pero bueno, esto podría indicar una mirada no generificada de esas propuestas que hacen. Sin embargo, se siguen centrando en las prácticas deportivas mayoritariamente, por lo que es necesario seguir pensando, como ya lo mencioné, en la incorporación de prácticas diversas y abordarlas desde la perspectiva de género. En cuanto a los mitos y las creencias, la profesora y el profesor pudieron iniciar procesos de construcción, confrontación, modificación, aunque son procesos y algunos quedan subyacentes, por lo que es necesario seguir trabajando sobre esto. Y también tener en cuenta que cada docente tiene tiempos de inicio particulares y propios, entonces para comprender el tema, para su relación con las cuestiones de género, por lo que también se propuso para seguir trabajando en futuros talleres. Bueno, como proyecciones, las proyecciones son continuar con los talleres. La intención es que el equipo directivo pudiera gestionar los recursos necesarios para poder hacerlos sistemáticamente, para poder seguir deconstruyendo, reflexionando y además acercarse a la construcción colectiva de una lógica curricular diversa y no sexista. Por otro lado, si bien se pensó con las propuestas para primer año, la intención es poder avanzar paulatinamente con cada año y después habilitar espacios de escucha y de debate con estudiantes, y en este sentido como un derecho, pero también para que ellos puedan expresarse sobre su sentir, sobre su parecer, y qué les pasa en las clases de educación física. Y bueno, y como reflexión final, la escuela puede crear escenarios de equidad y generar acciones contextualizadas con esos problemas sociales emergentes que se nombraron. Y en ese sentido, la ESI, desde la perspectiva de género, puede transformar, o puede ser una de las formas para transformar las bases culturales, de tal modo que cada uno pueda estar como más se sienta a gusto y no por eso ser discriminado o excluido. Y por otro lado, el colectivo docente de educación física también puede escribir nuevos guiones que permitan el acceso a prácticas motrices diversas y la construcción de vínculos de respeto mutuo. Bueno, gracias. Bueno, me siento. Carolina, en primer lugar felicitarte, porque la verdad que me gustó mucho leer tu trabajo final. Y en la defensa ahora un par de dudas que tenía me las aclaraste, así que la verdad que muy bueno. Yo no vengo del palo de la educación física, ¿no? Me dan cuenta porque físico, sino de los estudios de
género, de los estudios queer especialmente. Y la verdad que el acercamiento que tengo a la educación física fue como sujeto padeciente de esos viejos guiones, para tomar tu última frase. Entonces, la verdad que celebro gratamente que esto esté pasando. No le podemos pedir a 20, me hago generoso, mucho tiempo atrás, en la educación física, que haya hablado de otras cosas cuando nadie las hablaba, pero que ahora las esté hablando. La verdad que me parece que es un enorme avance. Lo que me pareció muy interesante del trabajo, si querés pensándolo desde esta perspectiva, es la mirada, no sé muy bien cómo, me sale a traducirla como artesanal y antropológica. Digo, en estas cosas que vos aclarás que es un estudio de caso, me parece que como todo estudio de caso, a veces los detractores de los estudios de casos piensan no se puede generalizar, pero podés ganar en una profundidad que un estudio más panorámico no te permite. Digo, si piensas en un estudio no necesariamente cuanti, pero digo, con un universo mucho más grande, hace que se pierdan algunas particularidades, y a mí esto me pareció que hacía que el trabajo sea interesante, pertinente, que la lectura estaba muy buena, y que me parece que, de nuevo volviendo a esto de la educación física, me parece que es una disciplina en la que el cuerpo está muy presente, pero que yo lo escuchaba muy ausente en los discursos, por lo general, y a propósito pienso lo de escucharlo ausente y demás. Comparto plenamente gran parte del marco teórico que usás, especialmente el animarse a meterse con Butler, que es una persona que me parece que es una imprescindible de estos estudios, pero que no es de lectura sencilla. Digo, es muy ardua y muy interesante. Y me parece que además esto que aclarabas ahora del análisis del discurso es importante, porque en tu trabajo está leída, hay una lectura entre líneas, que me parece que está muy bueno. Esta perspectiva que vos le das desde los estudios de género incluso le permiten discutir a los estudios de género la idea de los géneros, y marco mucho el plural en eso, porque si no pareciera que este modelo de varones por un lado, mujeres por el otro, además está hablando siempre respecto de un varón, porque la comparación es, me acuerdo en parte de las entrevistas que hacéis o las respuestas de algunos profes que planteaban el tema de que los varones iban a ser muy brutos respecto de las mujeres, y cuestiones así, que además presuponen un varón único, que me imagino, o tiendo a sospechar, que es rubio, occidental, heterosexual, formado, bonito y perfumado, más o menos, pero digo, es como, ¿no?, la idea esta, me parece. Creo que un aporte bien interesante de tu trabajo es el que haces cuando vos comparás, que hablas de los avances en términos legales en nuestro país, pero que nunca fueron solos, sino que fueron productos de grandes luchas, y ahí tomás una parte de algo que plantea Fernández, pero que repensás vos. Me parece bien interesante cómo complementaste, incluso cómo está escrito. Me gustó mucho tu mirada con la de Ana, que me parece que es genial. Y me parece que no siempre uno encuentra un trabajo autocrítico. Y en este caso me lo anoté porque me gustó mucho. Está en la página 37, vos decís: en este complejo entramado, la enseñanza de la educación física ha contribuido a enfatizar las desigualdades entre los géneros. Si lo decimos desde afuera de la educación física, seremos linchados en la plaza pública, pero desde adentro me parece que está bueno. Digo, no se puede construir nada si no partimos de el reconocer, che, algunas cosas no hicimos bien. Todos, cada uno en su campo. Entonces me parece que eso después te habilita a poder decir todo lo demás, como arranco diciendo que en esto, lo pienso en otras cosas que yo vengo trabajando, que tiene con eso que te decía antes de la diversidad, y yo cuando lo pienso en los partidos políticos, que ahora todos tienen, hasta los color más amarillo tienen una rama de diversidad, paradójicamente. Y la verdad que uno piensa así, pero hasta hace 20 años expulsaban, o sea, los echaron de las plazas,
lo rajaron de los espacios. Entonces, ahora, me parece que ahí falta un pedido de disculpas todavía. Y acá arrancar esto que vos decís, me parece que es valiente, que es reparador, me parece que está muy bueno. Y otra cosa que me interesó, que es ahí nomás, página 40, es la mirada institucional sin necesariamente detenerte 10 horas sobre la institución, sino que vos decís, bueno, estas cuestiones de género también se juegan, lógicas institucionales, la escuela, estas cuestiones me parece piolas. Incluso cuando haces estos comentarios sobre los mitos y prejuicios, creo que los numeras así, de los profes de educación física, que a mí me sale por mi perspectiva pensarlo como representación social. Porque digo, además, ese mito lo que hace es origina una mirada y una acción. Y esa acción, en mi perspectiva, tiene que ver con las representaciones, tiene que ver con esto que vos planteaban el fútbol es para los chicos, cosa que habría que explicarles que básicamente están atrasando un par de añitos. No sé, me parece que hay una serie de cosas ahí bien interesantes. Una cosa que no había percatado y que lo escuché cuando te escuchaba en la defensa es que me parece que, aún sin nombrarla, la mirada que estás haciendo es una mirada de paradigma del curso de la vida. A mí es una estrategia metodológica que me gusta mucho, me cierra por todos lados y demás, porque plantea para resumirlo mucho, este diálogo entre biografía e historia. Y cuando vos recién decías que los docentes tenían tiempos propios diferentes, me parece que estás hablando de eso, digo, que cada docente, no cada, porque si no sería muy posmoderno y no es eso, pero que los docentes, las personas, tenemos distintos tiempos y demás. La única pregunta que tengo, pero porque lo retomaste acá y me intriga, nomás que no tiene por qué estar ahí, vos decías, que yo me lo noté acá y lo retomaste vos ahora al final, que había dos pretensiones del trabajo. Una era articular los contenidos de la carrera, que no miré cuáles son los contenidos, pero me queda claro que acá hay muchas cosas articuladas. Y la otra era dar respuesta a cierta mora que viene en la ESI y preguntarte eso, si te parece que se está dando respuesta a esa mora, si el trabajo aporta en ese sentido. Sí, ¿qué en este colegio en particular? Exactamente. Sí. Este año ha sido medio ajetreado en el término laboral y he tenido encuentros con la gente del colegio y han seguido trabajando con estas cuestiones y eso es una satisfacción porque uno es como que siembra. También tengo entendido que el tallerista, que bueno, esta era una fortaleza, tener una persona que conozca el tema también. Es el que da los talleres de ESI y en años anteriores, si bien participaba todo el plantel docente del colegio en esos talleres, una de las cuestiones que manifestaron los profesores, las profesoras de educación física es que les gustaría que sea más específico, digamos, el abordaje. Y por lo que tengo entendido se viene trabajando. Aparte están siendo atravesados por otras cuestiones. A partir del tercer año hay un proyecto de natación y empiezan a aparecer inquietudes y planteamientos del estudiantado que, yo no sé si exige la palabra, pero es para repensar, digamos, lo que sucede hacia el interior de la institución y rever estas cosas, ¿no? Bueno, por mi parte, la verdad que fue muy, muy lindo el arte, muy buen trabajo. Bueno, en primer lugar, como decía el colega, Carolina, felicitarte. Me gustó mucho el trabajo, la forma en que lo abordaste. Me parece que la lección metodológica fue absolutamente pertinente y da cuenta de lo que algunos autores denominan la descripción densa de ciertas lógicas futiles para algunos sectores, pero que son fuertemente densas en términos de lógicas de sentido y significados, en este caso básicamente vinculadas con
formas en que circulan la forma de construir la diferencia sexual y corporal, las cuestiones vinculadas a las sexualidades, a las emocionalidades, que lo mencionás quizás un poco indirectamente, un aspecto también muy importante. La escritura me parece que es absolutamente clara, el universo de análisis y la elección, como te he dicho también. La verdad que felicitarte, fue un gusto leerlo y al mismo tiempo, bueno, me generaron un conjunto de dudas, inquietudes. Algunos de esos trabajos, algunos colegas los habíamos hecho hace 20 años y bueno, en 20 años han pasado muchas cosas, ¿no? En Argentina. Agradezco que me pongas al lado de Judy Butler y Bourdieu, pero no, nada que ver, digamos, ¿no? Se lo voy a decir a mi mamá. Mira, estuve al lado de Judy Butler y de Bourdieu. No seas modesto, Pablo. Más allá de esa, digamos, Bueno, pero en el campo... de esa ubicación, te agradezco. En el campo de fútbol, digamos, ¿no? Que vengo del fútbol y que soy estudiante de La Plata. Aparte me pone feliz y contento. no afirmemos la colonización, lo tuyo es autóctono. Exacto, sí. Bueno, en cualquier caso, creo que la forma de abordar el tema y la escritura me parecen absolutamente, como te he dicho, adecuados, pertinentes y absolutamente necesarios, más en un contexto en el que, bueno, encontramos sobre todo una diversidad de lógicas, ¿no? Dar cuenta, en mi opinión, de cómo funcionan ciertas lógicas sobre cómo se configuran, circulan, se transmiten, formas de pensar la diferencia corporal y sexual, el deseo, el placer, la emocionalidad, etc. En una institución en particular, de una provincia en particular, me parece que es absolutamente necesario y pertinente. Porque si no, lo que hacemos es, como dice un colega con el que escribo bastante, Dieguito Hormuz, achatamos el discurso, ¿no? Un historiador. Achatar el discurso muchas veces se produce por generalizaciones, ¿no? Yo creo que ahí hay universos diversos sobre la educación física. Creo que tu trabajo muestra cuestiones vinculadas con continuidades y discontinuidades, ¿no? Las cuestiones que mencionaba el colega sobre, bueno, su propia experiencia, y no mencionó un término en forma azarosa, sino el padecimiento, bueno, es una expresión que de alguna manera combina la experiencia corporal y parte de su propia subjetividad en el tránsito, en este caso vinculado con la educación física. Yo creo que debemos revisar nuestra historia, y que cuando uno revisa la historia de la educación física encuentra fundamentalmente un canon corporal en el que a partir de diferentes prácticas, ¿no? Las gimnasias, los deportes, las actividades lúdicas, el escautismo, etc. Bueno, hay como ciertos tonos que han predominado con independencia inclusive de los cambios macropolíticos, del ámbito educativo y ni hablar del ámbito macropolítico. Lo que quiero decir es que, como dice Pierre Bourdieu, hay sin duda una cierta autonomía del campo, en este caso del campo deportivo, de la cultura física, de la educación física, que es muy particular, que hay que trabajar para no caer en generalizaciones, ¿no? Y en este sentido parecería ser que los tonos, claramente diría yo hasta los años 60, con matices, y los matices vienen básicamente de las propuestas de la escuela nueva en relación a la cultura física del movimiento, los años 20 y 30, o de las escuelas libertarias o nacionalistas, las escuelas anarquistas que estudió Dora, Barrancos, o de opciones vinculadas con modelos alternativos entre los años 60. Claramente el canon en el campo de la educación física naturaliza la división sexual del trabajo, actividades para varones, actividades deportivas para varones, actividades deportivas para mujeres. Aparte, construye bloques homogéneos, como decía el colega, como si la masculinidad o la feminidad fuesen un bloque sin plural. Naturaliza también ciertas cualidades morales, ¿no? El recato, el decoro, la elegancia, la gracia en el movimiento han sido como características centrales a la hora de moverse. Nos han enseñado así, sobre todo aquellos que tenemos cerca de 50. Y por supuesto también se ha naturalizado una lógica de deseo, ¿no? La lógica de deseo y la construcción del cuerpo y de alguna manera la topografía corporal ha instalado una lógica de deseo desde una mirada claramente heteronormativa, ¿no? Y deseante. Y allí la figura de las tetas o del culo en las mujeres fue central, por lo menos hasta los años 60, aunque sigue estando presente, y sin duda en el varón el tronco superior aparece como la metonimia de la virilidad, ¿no?
yo creo que vos mostrás algunas continuidades y algunas discontinuidades. Yo creo que eso es algo para resaltar. Conjugar la historia con el momento presente y ver cuáles son las continuidades y discontinuidades. A pesar de que en los últimos 15 años, claramente, o poco más, ha habido cambios muy importantes, ¿no? No me refiero solamente a la Ley de Educación Sexual Integral, que más allá de las críticas que se les puede hacer, ha sido un hito. Digo críticas porque quizás tiene un halo binarista, no aparecen los chicos y chicas trans, que por supuesto existieron y cada vez más, por suerte, transitan instituciones y hay instituciones que se hacen cargo de construir espacios en un sentido más derridiano, un espacio hospitalario, y la educación física también participa o debería participar de esos procesos. Digo la ESI, pero también digo la Ley de Cambio de Identidad de Género, digo la Ley de Matrimonio Igualitario, digo la incorporación del femicidio en el Código Penal, la Ley contra la Trata. Todo eso genera cambios vinculados quizás con una cuestión que aparece menos en la tesis, que están más vinculados en los términos del colega, las representaciones sociales, quizás en mis términos más con los imaginarios. Y allí quizás el actor que estaría bueno explorar en términos de imaginarios o representaciones no son solamente los docentes y los alumnos, sino las familias, ¿no? Son agentes claves en la socialización y en este juego permanente de disputas sobre cómo se perciben, cómo se construyen los sentidos sobre los cuerpos, sobre las sexualidades, sobre el deseo, etc. Algunas preguntas que me surgen y que están, insisto, el trabajo me gustó mucho, está muy bien escrito aparte, es clara la escritura, no es fácil encontrar trabajos con claridad en términos de escritura. Aparte, son pertinentes y necesarios, insisto, con el concepto de pertinencia y también de que son necesarios introducir trabajos vinculados con la cuestión de género, más en clave queer, como dice el compañero, tratando de romper con esta idea del sistema sexo-género de los años 70. Y en ese sentido, tu trabajo me parece que aporta y mucho. Y algunas dudas que me generan, y si podemos conversar sobre estas cuestiones, estarían vinculadas con las siguientes interrogantes o preguntas que me surgieron cuando leí el trabajo, Carolina, al que de nuevo felicito y aparte por la osadía de hacerlo, digamos, ¿no? En primer lugar, ya es muy difícil, desde los años 60 y 70 es muy difícil no incorporar en un análisis de cualquier objeto de estudio la trilogía sociológica, clase, género, étnica. Y a partir de los años 80 y 90, con los trabajos decoloniales, la teoría queer, etc., aparecen otras dimensiones. Está claro que tu trabajo está básicamente vinculado con una institución que responde no solamente a imaginarios sobre los géneros y las sexualidades, sino que está muy vinculado con la cuestión de la clase social. Vos hablás de gestión privada y de cierto sector. Quizás una intensidad analítica te pueda mostrar algunas rugosidades sobre estas cuestiones. Es decir, lo que te estoy invitando a pensar, si es que no lo has trabajado, es tratar de articular la cuestión de género con la cuestión de clase o grupo social, de pertenencia, e inclusive con las cuestiones étnicas, entre comillas étnicas, ¿no? Especialmente porque en esa provincia hay muchas cuestiones vinculadas con los aspectos étnicos. Y también con las cuestiones religiosas o inclusive de edad, ¿no? Me parece que ahí hay una serie de dimensiones que uno podría cruzar y sacarle un poquito más de jugo, ¿no? Otra interrogante que me surge en particular es, bueno, das cuenta fuertemente de los mitos que aparecen, ¿no? De las convenciones esencializantes y naturalizantes de algunas cuestiones vinculadas con las sexualidades, con los géneros, etc. Ahora, creo que hay que poner también el foco, lo haces, en las resistencias. Si podrías profundizar un poquito en las resistencias en términos de empoderamiento. Bueno, ¿cuáles fueron las resistencias a esos guiones de género tradicionales o fóbicos o sexistas, para decirlo en términos setentistas, ¿no? Y una pregunta más específica con tu trabajo, más de vigilancia epistemológica, a lo Bourdieu, si se quiere, más autobiográfica. Luego de este tránsito que hiciste,
¿qué cambios hubo en vos? Como docente, como persona. Vos empezaste, supongo, hace un año, o un poco más. Sí, un poco más. Bueno, ¿cuáles fueron los cambios en ese transcurrir que todos tenemos, en ese gran viaje que es la vida, y que por suerte tiene muchas estaciones, y nos permite cambiar mucho en todos los términos, ¿no? Inclusive sexuales, de deseo, etcétera, de placer. Bueno, ¿cuáles fueron tus cambios, si podés, entre comillas, desnudarte todo lo que puedas en este espacio, ¿no? Esas son básicamente las 2 o 3 preguntas. La posibilidad de articular, si pudiste articular con un poquito mayor intensidad, género, etnia, clase, religión, que no aparece en tu trabajo, hasta lo que yo vi, la cuestión religiosa no aparece, pero bueno, estamos hablando también de personas que el discurso religioso, digamos, ha sido uno de los 3 o 4 discursos que la modernidad configuró, formas de construir sexualidad, ¿no? Pienso en las virtudes cristianas, temperancia, templanza, son todas virtudes vinculadas al autogobierno de la sexualidad. Si pudiste ver o si tenés idea de ver esa articulación, género, etnia, clase, religión, etcétera, las resistencias de los actores, digo, cuando me refiero a los actores, pueden ser los docentes, pueden ser los estudiantes, me encanta que hables de estudiantes, yo soy de estudiantes, estudiante de La Plata. Si pudiste ver, bueno, no sé si aparece tanto el tema de la familia. Y por último, bueno, lo que más me interesa, ¿no? La cuestión más objetiva, tus cambios, ¿qué te pasó a vos? Bueno, primero en cuanto a la primera inquietud, digamos, uno entra con cierta lentitud a las instituciones para poder, digamos, observarlas y conocerlas más profundamente. En cuanto a las familias, participé de algunos talleres que presentaban el tema con la familia. Y sí, al interior de esos talleres y de las familias había muchísima diversidad. Tomé algunos registros, lo menciono muy por arriba en el trabajo, pero bueno, pude participar y hay diferentes miradas de esas familias. También la religión atraviesa porque, bueno, hay religiones, inclusive que este último año han salido al cruce fuertemente y por eso, digamos, avancé con cautela en estas cuestiones. Sí me pareció interesante la apertura, a pesar de estas cuestiones que nos atraviesan en las instituciones, bueno, de la docente y el docente de primer año y también el tallerista, para poder avanzar en la medida que pudimos. Esto es lo que se pudo lograr. Yo creo que hay que seguir profundizando, porque además la ley de educación sexual es, en este caso, que es un derecho. Entonces, trasciende las cuestiones familiares. Después, en cuanto a las resistencias, bueno, hay, por suerte, grupos de estudiantes que vienen. A ver, no sé si la resistencia en cuanto a los docentes. En términos de empoderamiento de los actores que vos indagaste, ¿cómo hicieron para dislocar los sentidos más tradicionales y conservadores, ¿no? Bueno, sí. Con resistencias hubieron algunas, sobre todo algunos profesores del ciclo superior que seguían, bueno, anclados a una matriz heteronormativa y que no se pudo por ahí desarmar o poder correrse de eso. Que son los mismos que plantean, bueno, estos atributos determinados solo a las mujeres, que piensan la educación física y la competencia deportiva separada en 2 binarios. Y bueno, y a favor, digamos, algunas resistencias
hay estudiantes que están pidiendo y es que están clamando por otras cosas, de participar de otro tipo de agrupamiento, de participar de otro tipo de prácticas, de hacer esas prácticas con otros compañeros, otras compañeras. Bueno, y lo que me pasó a mí en este año y medio, 2 años, ya he perdido la... Pero bueno, he cambiado muchísimo mi mirada, a medida que me voy profundizando en las lecturas, uno va revisando cuestiones que ha construido por años. Y esto, aprender que no hay una forma única de vivir la sexualidad y de ser y estar y también con mi hija y con mi hijo aprendo un montón, vienen con mucha, a mí me encanta porque vienen con mucha fuerza y con otras miradas y que a uno que tiene unas estructuras, diferentes, como que nos zarandean y nos hacen cambiar los puntos de vista y en cuanto a la profesión, de a poquito ir cambiando, ir investigando, ir tratando de lograr cambios en la educación física. Bueno, eso. Carolina, primero sumarme a las felicitaciones porque siempre emprender el desafío de hacer un trabajo final de una maestría es realmente un trabajo donde uno sabe que va a dejar, donde no solamente va a plasmar toda la formación, sino que le va a dedicar muchísimo tiempo, esfuerzo, que eso se lo va a restar a muchas otras esferas de su vida. Y la verdad que llegar a este momento que te dije, ¿no? Antes de que empezaras tu defensa, te dije, este es un logro, ¿no? Es un logro profesional, creo que es parte de toda una trayectoria formativa que uno viene haciendo y creo que eso es muy valioso para cualquiera que se anime a enfrentarlo. Y en relación con tu trabajo, a mí me parece que es muy interesante la presentación que hiciste porque cuando yo lo había leído, un poco mi comentario es la necesidad desde mi perspectiva de hacer una presentación quizás que nos permitiese ver la lógica que habías desarrollado y en la presentación yo veo que en alguna medida pudiste tener en cuenta esto que te sugerí. Me parece que la presentación terminó siendo muy lograda, al menos desde mi perspectiva. A diferencia de lo que plantea Walter, de lo que plantea Pablo, mi mirada, más que estar centrada en el género, que por supuesto el trabajo me parece por demás pertinente, porque justamente, ¿no?, en este momento en la Argentina la cuestión de género es un tema de agenda, lo tenemos en el celular todo el tiempo, ¿no? No hace falta estar dentro de las instituciones educativas para que nos estén llegando todo el tiempo videos que tienen que ver precisamente con el género, con la ESI y demás. Mi mirada es invitarte a pensar desde lo didáctico y fundamentalmente desde lo institucional, ¿no? Lo primero que se me ocurre, que necesito preguntarte es, ¿vos seguís inserta en esa institución en este momento? No, vos nunca estuviste inserta en esa institución. No, por eso yo hablaba de, cierto cautela, y en este sentido el profesor Patricio Calvo, que era el profesor del seminario del proyecto de intervención, nos había recomendado entrar, digamos, con cierta... Sí. Bien. A ver. Bien. Entonces, algunas de las preguntas que, más allá de haberlo leído, la primera pregunta es, ¿qué impacto institucional, siempre pensando en un proyecto de intervención, cuando uno hace una intervención, lo que piensa es, cuál es la posibilidad de la sustentabilidad de ese proyecto más allá de tu intervención? ¿Qué impacto institucional y qué posibilidad de continuidad vos ahora, luego de haber terminado el trabajo, pensás que se pudo lograr con este proyecto? El impacto es la modificación de los agrupamientos sigue estando, y esto es interesante porque inclusive con esto que les contaba yo de la transformación curricular de todo el nivel secundario es a lo que se tiende, digamos.
se aprobó ahora el ciclo básico hace poquito tiempo, y que la educación física, que va a ser educación física integral en la estructura curricular del nivel, aparece como educación mixta. O sea, se le dice mixta, pero bueno, es educación mixta. Perdón, los docentes siguen siendo varones para los varones y las mujeres para las mujeres. Por ahora sí, en Neuquén sí. Ahora, lo que me pareció interesante del proyecto de intervención, que pudieron, digamos, por ejemplo, en uno de los días del torneo mixto, habían dos profesoras. Está bien, a ver, no fue premeditado porque era que el docente se había tomado licencia, pero digamos, se puede llevar adelante, digamos, una propuesta sin necesariamente que sea un varón, una mujer, un profesor, una profesora. Entonces, bueno, y en este sentido me parece que ese uno de los impactos podría llegar a ser esto de la modificación de los agrupamientos, como también pensar que, a ver, sea profesor, sea profesora, profesore, lo que sea, podría poder llevar adelante una práctica sin ningún tipo de inconveniente. Y por el otro lado, creo que a nivel institucional, bueno, otras áreas, otras asignaturas han podido avanzar también. Tengo entendido que ahora para la Semana de las Artes pudieron hacer y trabajar sobre cuestiones de la ESI, de perspectiva de género, no solamente desde la educación física, sino desde otras áreas. Bueno, y se sigue, pero es una fortaleza que está este tallerista, hay que conocer el tema. A veces son esfuerzos, sí, digamos, de una o de una institución, pero... Bien, y vos estás comentando que los profesores de primer año que continuaron, o sea, pudieron darle continuidad a este proyecto. Y con el resto de los profesores, ¿hubo alguien que haya tomado o sea, como un poco tu bandera, ¿no? Vos fuiste con una propuesta, un taller, ¿hubo alguien institucionalmente que haya podido tomar ese proyecto y decir, bueno, vamos a profundizarlo, vamos por más? ¿Cómo? ¿Desde el área o desde el equipo directivo? Sí. Desde el equipo directivo, sí. ¿Y desde los docentes? Y desde los docentes, bueno, estos docentes que trabajaron en el proyecto, sí. ¿Ellos le dan continuidad? Sí. Ajá. Sí, sí. ¿Y de los de segundo? De todos modos, sí, a ver, yo creo que cuando uno ingresa con el proyecto hace como un efecto, podríamos decirle, dominó, y en esto de construcción y de mirar otras, como si fuera, como dicen Grimson y Tenti Fanfani, y si pensamos de otra manera o si fuera de otra manera, bueno, yo creo que de algún modo ha impactado hacia todo el plantel de educación física. Inclusive en esto que en el proyecto de natación se están pensando otras formas de agrupamiento y ciertas flexibilidades, porque hay, por ejemplo, estudiantes que han pedido participar en la clase de natación con otros grupos, y digamos, ha habido cierta apertura de la institución para también poder organizar eso. La intención es poder, digamos, que se pueda hacer los agrupamientos y las prácticas, bueno, con todo el grupo junto, y que permitan, digamos, otras lógicas del deseo, otras, bueno, esta diversidad al interior del grupo, que cada uno pueda participar sin sentirse discriminado. Pero bueno, son procesos y de largo camino. Pero hay que empezar, por eso, bueno, no sé si responde. Y la última. ¿Y sí. vos estás inserta en este momento en educación secundaria? ¿Vos estás trabajando? No, en primaria. Bien. Por eso me introducía, bueno, a un nivel que yo no estoy, digamos. ¿Y en la primaria ustedes trabajan por...? Sí, todos juntos. Bien. ¿Y sentís que con este proyecto también esto incidió en vos? ¿Cómo o sea, cuando uno lo hace para el afuera, lo hace para una institución que no es la de uno, y en vos, él te preguntó antes por tu
por tu recorrido. Y vos en tus prácticas, ¿sentís que esto tuvo impacto en tus prácticas? ¿Hubo alguna posibilidad de transferencia a tu propia práctica? Yo ahora estoy en un cargo de carrera, entonces sí he podido gestionar un montón de cuestiones. Con el programa de ESI del Consejo Provincial han ido a dar talleres al grupo de profes o de las escuelas que tengo a cargo. Sí, bueno, Morgade dice que el tratamiento de la temática revierte en la propia subjetividad y esto, bueno, a mí me atravesó completamente, y por otro lado me hizo repensar estas cuestiones que uno siempre viene con esta inquietud. Bueno, no azarosamente busca diferentes temas para investigar y bueno, y entonces algo no me cerraba y bueno, y he podido, sí he podido en mi profesionalidad avanzar en algunas cuestiones. Y también, digamos, instalar la temática en el grupo de profesoras que, bueno, con los que estoy trabajando. Hacer tu propio efecto dominó. Sí. Sí. Bueno, siendo las 15 horas del día viernes 16 de noviembre de 2018, el jurado dictamina el trabajo final integrador defendido por la licenciada María Carolina Carrascosa hacia la superación de la mora en la inclusión de la perspectiva de género en las propuestas pedagógicas de educación física, una experiencia de intervención con profesores y profesoras de un colegio secundario en la ciudad de Plotier, provincia de Neuquén, en el contexto de la educación sexual integral, dirigida por el magíster Víctor Pavía, profundiza una temática relevante en el campo de la educación física. Las preguntas, el universo analizado y el enfoque utilizado han sido originales, pertinentes y muy bien fundamentados. Estas consideraciones se hacen extensivas al marco teórico. Asimismo, el trabajo augura muy buenas posibilidades a la hora de construir prácticas más democráticas, inclusivas y plurales. Ponderamos positivamente la defensa. Carolina Carrascosa retomó en forma crítica y amplia las sugerencias de los jurados. La presentación fue ordenada con una clara exposición de las categorías teóricas utilizadas y acompañada de recursos audiovisuales que potenciaron su exposición. Por último, la tesista ha respondido con gran claridad y pertinencia los interrogantes planteados por el jurado. Por todos los puestos, el jurado considera la siguiente nota: 10. Sí. Bueno, gracias. Sí. Bueno, agradecer por sus apreciaciones y por la nota. Agradecer a Víctor, que sé que me está escuchando, que me acompañó mucho. Y bueno, y agradecer a todos y todas las que participaron de alguna forma en la cursada, en el trabajo. Agradecer a la UNDAP que le da la oportunidad a la gente del interior para realizar este tipo de estudios. Y bueno, y sí, a seguir instalando el tema. Estoy en un lugar que puedo hacerlo y considero sumamente valioso para hacer prácticas más justas, más democráticas. Bueno, gracias. Me parece muy importante el tema de los agradecimientos familiares, alumnos, equipo de gestión de la Escuela de Posgrado, Leticia, Diego, Marcela, los técnicos, ¿sí?, que hicieron posible las transmisiones continuamente en estas defensas. Bueno, considerando en este caso que Víctor no ha podido hacerse presente acá, así que hicimos todo lo posible para que esto pueda ser en vivo y en directo. De todos modos, después la grabación la vas a poder observar en el campus. También agradecer a las autoridades
de la universidad. Nos acompaña la secretaria académica Julia de Nazis, de nuestra joven universidad. Nos acompaña la directora del centro virtual, Graciela. Cecilia, no me pidan demasiado, ya me olvidé. Nuestra primera egresada, también Silvina Pane. Carolina, agradecerte a vos que hayas llegado hasta acá. También a mí me interesa comentar algunas palabras del jurado hiper prestigioso que tenemos y que nos está acompañando en el día de hoy, que son el doctor en Ciencias Sociales y Humanas, o al revés, Ciencias Humanas y Sociales, Walter Girihuela, secretario académico de la Universidad Nacional de Luján. Como ellos lo expresaron, o será que yo estaba pendiente también a otras cuestiones, Walter tiene una trayectoria muy interesante en todo lo que tiene que ver con cuestiones de diversidad, con instituciones educativas y también con cuestiones de vejez, que es ahí donde yo tengo el corazoncito, así que me pareció superlativo que Walter nos pueda acompañar y conocer el trabajo que nosotros estamos haciendo desde la escuela de posgrado y desde la universidad con la maestría. Y además te quiero agradecer públicamente, Walter, porque cuando yo recibí el dictamen, tuviste un gesto, algo así fue como que ponderabas este trabajo de intervención que nosotros estábamos haciendo. Y bueno, como la gestión se las trae, la verdad que yo te lo quiero agradecer porque parece fácil, pero bueno, es un entramado tan complejo que ponderar esta cuestión o este tipo de modalidad de trabajo que construyen los alumnos para recibirse, a mí y a nosotros nos da todavía el incentivo para continuar en la línea que venimos trayendo. Pablo, amigo, presidente, también doctor en Ciencias Humanas y Sociales, profesor de Educación Física. Él trabaja en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, Pablo, una de las personas que viene trabajando cuestiones de género y educación física hace muchísimo tiempo, un referente de nuestro campo. Y por supuesto que Gladys Renzi, docente de la maestría, docente también de la UNDAV, doctor en Ciencias de la Educación, con una fuerte trayectoria en todo lo que tiene que ver con nuestro propio campo disciplinar, que es la educación física, y que se las trae. Yo también, no sé si Víctor me estará viendo, ojalá que me esté escuchando, porque lo que le quería decir a Víctor, que bueno, muchas gracias por el acompañamiento que él hizo. Pondero, ¿sí? Víctor es una persona a quien conozco y le tengo un fuerte estima, un gran aprecio, o sea, me encanta que te haya acompañado en este trayecto. A muchos de nosotros nos formó también. Lamento que bueno, no haya podido físicamente estar acá, pero también agradecerle a él porque él también forma parte de esto que se está gestando en la maestría. Y a vos, Carolina, bueno, felicitarte en lo menos que puedo hacer. Y algo que salió en la pregunta de Gladys, también en alguna pregunta que te hizo Pablo cuando te hacían las devoluciones, ojalá que esto que vos lograste, ¿no? Estos saberes que te llevas de esta defensa, de tu trayecto, de lo que pudiste construir en la maestría, lo puedas poner al servicio de la educación física, ¿sí? De nuestro campo disciplinar. Yo sé que estás capacitando en tu provincia y eso no es poco, y sobre todo con el colectivo de los profesores de educación física, que somos muy especiales. Así que bueno, gracias por elegirnos y que sigas sumando el campo de la educación física, que es lo que venimos haciendo quienes estamos en ese campo todos los días. Así que bueno, felicitaciones. Bueno, gracias. Quisiera agradecerte, felicitarte y me parece que quiero contar un poco el trabajo arduo que venimos llevando adelante muchos para concluir esta primera fase de la maestría, porque tenemos las 2 primeras egresadas, así que hemos en un trabajo interdisciplinario trabajado mucho esto y la verdad que ver tanto tu trabajo, Carolina, como el que vimos de Silvina hace un mes,
ver cómo desde la maestría ustedes están aportando, y acá se ve de una manera muy concreta, ¿no? Cómo están aportando a transformar la realidad social. Bueno, la verdad que nos da mucha alegría, porque bueno, ya es una muestra de que creo que vamos por buen camino. Así que, y bueno, y otra cosa que también me parece para destacar, que con Silvina vimos un trabajo concreto en una zona muy cercana a la universidad. Ahora estamos viendo las potencialidades que tiene la educación virtual, y bueno, ver tu trabajo en el territorio concreto de Neuquén, bueno, es un gusto. No sé si Cecilia querés comentar algo. Bueno, yo estoy dando mis primeros pasos acá en el campus virtual de la UNDAV, y bueno, esto fue una excelente experiencia, ¿no? Poder estar viendo este proceso en un estudiante que está terminando y que también llevó adelante todo su trabajo. Me parece que es maravilloso cuando, digamos, se sale de la virtualidad, ¿no? La educación virtual es buenísimo, y esto justamente nos muestra esa transferencia de lo virtual a lo real, esa ida y vuelta, que realmente muy, muy, muy emocionante. Así que bueno, felicito a todo el equipo. Yo no tuve nada que ver en esto, pero espero que sea la primera de muchas más que vean, ¿no? La verdad que excelente. Muchísimas gracias por haberme permitido participar. Julia de Nasi, nuestra secretaria académica. Felicitaciones, Carolina. Muchas gracias a mis colegas jurados. Con Gladys construimos la universidad, empezamos en el 2010. Para nosotras es un orgullo. Vamos a poner tanto vos como Silvina, hashtag Orgullo UNDAV. Así que vamos por ahí. Verdaderamente para nosotros como universidad nueva, disfrutar de este nivel de egresadas en el marco de la maestría, en un posgrado que construye conocimiento, y construye conocimiento con propuestas de intervención, y desde la intervención es muy valioso. Son las nuevas formas, hace rato que son las nuevas formas, pero en muchos ámbitos las nuevas, de hacer ciencia de lo social, de construir categorías, y esas categorías que vuelvan a la acción para transformar la realidad. Así que son muy valiosas estas propuestas en nuestra joven universidad. Agradezco profundamente a todo el equipo, a todos los jurados y las juradas. Y bueno, felicitaciones, y acá empieza el camino, y como egresada de nuestra universidad, seguir siendo parte de la UNDAV con todo lo que se te puede ofrecer, lo que puedas recibir. Y como nosotros siempre decimos, los egresados tienen que regresar a la universidad y seguir construyendo las propuestas de posgrado, seguir aportando. Acá va el aviso desde la Secretaría Académica, ¿no? Cómo el posgrado aporta al grado. Hola. Eso es fundamental, cómo desde el posgrado las categorías, las intervenciones, las acciones que se hacen sobre la realidad tienen que ir enriqueciendo el grado. Nuestros planes de estudio son flexibles, y en esa flexibilidad y se incluye el sinnúmero de materias optativas que hagan falta y que estén aprobadas por respectivas comisiones, con lo cual también bienvenidas sean posibilidades de reingreso con todas estas nuevas categorías y formas de intervención a la formación también de nuestros estudiantes. Bueno, muchas gracias y felicitaciones.